Ser padres no es solamente llevarlos a la escuela, ¿no? y llenarlos de regalos. Simplemente es entender también con amor la importancia del desarrollo, la importancia de las conexiones neuronales con las que va a trabajar toda la vida. Y estas comienzan en el tercer mes en el vientre materno. Llega el cerebro al día 18 de la concepción junto con la médula y al tercer mes se despierta el oído, el vientre materno y empiezan las conexiones. El inglés ahí está. El problema es la edad que aprendes el inglés, que se le acercas al niño. Bienvenidos a Conéctate Podcast, un espacio creado pensando en la innovación y en la educación. Para empezar este programa tan importante, quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué mandar a tus hijos a la escuela? ¿Cuál es la razón por la que un padre de familia, cuando su hijo cumple 3 años, lo manda a la escuela? La respuesta a veces puede parecer complicada o incluso homogénea. Podemos decir porque quiero que tenga futuro, porque quiero que sea alguien en la vida, porque quiero que tenga herramientas para salir adelante. Pero si todas esas respuestas las pudiéramos unificar en una sola, yo te diría, el objetivo de un padre de familia al mandar a sus hijos a la escuela es porque él, el padre, anhela que su hijo alcance una calidad de vida superior o mínimo la que el padre le puede dar. Teniendo en cuenta estos objetivos, el día de hoy vamos a hablar de un punto sumamente importante en el desarrollo de un ser humano. El tema del programa es, ¿cuál es la mejor etapa de desarrollo en un ser humano? Las respuestas pues son muy interesantes y para eso el día de hoy tenemos a un invitado que nos va a hablar de cómo podemos, como padres de familia, aportarle a nuestros hijos estas herramientas para darles capacidades, para darles esta maduración neuronal y desde qué edad. Desde los 0, desde los 6 años o incluso desde antes de nacer, en el vientre de su madre. Yo sé que todas estas preguntas son sumamente interesantes, sé que estás emocionado por iniciar con estas preguntas, con esta entrevista, pero para eso quiero presentarte primero al invitado del día de hoy. El invitado del día de hoy es un personaje extraordinario que sin duda va a cautivar nuestra atención y por eso quisiera presentarte al invitado de lujo que tenemos en este día. Él es Esteban Ataides. Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un honor poder estar aquí y es un momento muy especial y más compartiendo un tema súper interesante y de preocupación también para todos los papás y más con estas épocas que estamos viviendo y el punto más importante es el inicio. Claro, por supuesto. Antes de Justamente. iniciar, quisiera comentar que Esteban es CEO en México de la metodología Linkits. Es correcto. Linkits es una metodología que se encarga de estimular el cerebro del niño incluso antes de nacer, Es ¿cierto? correcto. ¿Cómo es eso, Esteban? Platícame. En sí, el LinkedIn es un método de estimulación temprana a nivel conexión neuronal. Es un entrenamiento neuronal multilingüístico. Se enfoca principalmente en acompañar al desarrollo natural de las habilidades que ocupamos en la vida, que tú y yo ahorita estamos ocupando. Claro, Atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, es el área cognitiva con la que aprendemos. ok, Con esa sobrevivimos en la vida. Y esas se van a desarrollar de todas maneras, sí o sí. ¿Cómo se van a desarrollar? En el ambiente que tú como padre le presentes. Si le claro. mejoras el ambiente, le mejoras todas sus habilidades. Oye, qué interesante todo esto que nos platicas. Y antes, déjame platicar con la audiencia cómo fue que coincidimos nosotros dos. Es que esto me parece una experiencia extraordinaria. Porque, bueno, seguramente tú bien recuerdas que coincidimos por primera vez en un congreso de educación. ¿Es En un correcto? congreso educativo, yo recuerdo que estaba conociendo diferentes propuestas educativas y en eso escuché tu propuesta y en ese momento me llamó la atención, porque me empezaste a hablar de una metodología educativa diferente a cualquier otra. Una metodología que inicia desde antes de que el niño nazca. Desde los 3 meses de gestación se puede empezar a trabajar con el niño y esto me pareció extraordinario. Literalmente me voló la cabeza pensar en todo esto. Me pareció sumamente interesante y por ello es que me puse en contacto contigo, quise invitarte a este espacio, porque eso que yo escuché, hoy quisiera que también lo escucharan todos los padres de familia que están sintonizando nuestro podcast. Por eso es que, y de acuerdo a lo que nos acabas de comentar, me gustaría iniciar con una pregunta muy importante. Mencionabas que algo muy importante en el desarrollo de un ser humano, en sus capacidades como adulto, dependen del entorno que el padre de familia le presente al niño.
por eso me gustaría iniciar con esta pregunta para los padres de familia. ¿Qué importancia tiene un padre en los primeros años de vida y qué puede hacer para mejorar el desarrollo de su hijo? Todas en absoluto. Ser padres no es solamente llevarlos a la escuela, ¿no? y llenarlos de regalos. Simplemente es entender también con amor la importancia del desarrollo, la importancia de las conexiones neuronales con las que va a trabajar toda la vida. Y estas comienzan en el tercer mes en el vientre materno. Llega el cerebro al día 18 de la concepción junto con la médula y al tercer mes se despierta el oído en vientre materno y empiezan las conexiones. De hecho, lo que vamos a hablar es la continuidad de esa receta médica. El médico ya te dice a ti mamá, a ti papá, están embarazados, ponle música y háblale. Pero el resultado de esa práctica no es que lo hagas, es la continuidad. Es como si te anotas a un gimnasio. Tú vas a ver los resultados, pero a largo plazo, o a mediano, pero no en el comienzo. Y lo mismo sucede con el desarrollo del cerebro. Entonces, haz de cuenta que llegamos al mundo con más de 100.000 millones de neuronas, todas están sueltas y estas se van conectando a través de estímulos, repeticiones, experiencias, el entorno de papá y de mamá. Un bebé en vientre materno que escucha hablar a su mamá empieza a conectar neuronas en ese idioma. Continúa todo el vientre materno, nacemos y hasta cumplir los 2 años, que es la parte más alta de todo el proceso de las conexiones neuronales, de esta plasticidad neuronal, el niño está acostumbrado a escuchar ese idioma. ¿Qué idioma va a hablar? Sí, por supuesto, el que escucha. ¿Qué crees? En China pasa lo mismo. Y hablan chino. Y en Estados Unidos inglés y en cada país el idioma. Claro. Entonces el entorno tiene mucho que ver. El cerebro humano se desarrolla en el ambiente que tú le presentes. Tú le mejoras el ambiente y le mejoras todo el futuro. Luego más adelante, si quieres, vamos a especificar más qué importancia tiene crecer con idiomas. Claro. ¿Ok? Porque tú creces con un idioma porque es el que escuchaste, pero si escuchaste 2, pues hablarías 2 idiomas. Claro. Yo en mi caso tengo a mi mamá que es brasilera y yo hablo portugués. Okay. Hoy tengo 57 años y no lo practico diario. Y de repente tengo 2 años que no lo hablo y si se me presenta hablarlo, pues ahí está la ventana y se abre en automático. Pero yo recibí esa información desde el vientre materno y los primeros años. Claro. Si me hubieran puesto inglés ahorita no tendría problemas con inglés. Y el problema no es aprender inglés. El inglés ahí está. El problema es la edad que aprendes el inglés. Okay. Que se le acercas al niño. Claro. Entonces, cuanto más información le acerques en ese periodo de desarrollo, vamos a mejorar todas sus capacidades cognitivas. Entonces, los idiomas tienen un papel muy importante porque cada idioma creas una red neuronal independiente en el cerebro. Ok. Entonces, es mejor crecer con 2 idiomas que con uno. Por supuesto, sí. Y yo les pongo unos ejemplos siempre a los papás y les digo, haz de cuenta que un idioma se convierte en una carretera de información por donde circula el aprendizaje. Si vas de tu casa al aeropuerto, haces 40 minutos. Si hay tráfico, accidente, ahí te quedas porque tienes un camino. Si tuvieras otra opción, claro, cortas y avanzas y llegas. Por eso es mejor crecer con 2 idiomas que con uno. Ahora, ¿te imaginas desarrollar cerebros con 5 idiomas? No, hombre, sería una maravilla. Y esto ya existe en el mundo. Hay mucha Okay. gente así, pero se lo dio el entorno. Y esto normalmente se ve en Europa. Sí, claro. En Europa tenemos 23 idiomas oficiales registrados, más los de alrededor. Entonces, de un lado a otro, creces con 3, 4 idiomas. Claro, sí. Eso es un ejemplo que ya había escuchado anteriormente, de que en casos específicos, por ejemplo en Europa, los niños están acostumbrados a escuchar más de un idioma, más de 2 idiomas, ¿no? Eso, por supuesto, abre grandes posibilidades para ellos. Y mencionaste un término que a mí me pareció muy interesante, que fue la neuroplasticidad. Es correcto. ¿Podrías definirnos qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos al mundo que se presente. Y en el comienzo tenemos una adaptabilidad súper alta, es la más alta de toda la vida. Okay. Y esta etapa, a ti papá, no te va a esperar. Esta se aprovecha o se pierde, no se puede pausar. Entonces Claro. es muy importante estar consciente de esta etapa. Y esto es darle continuidad a esa receta médica que siempre existió.
Ponle música a tu bebé, háblale a tu bebé. ¿Qué es Linkit? Linkit es aprovechar esa etapa con 5 idiomas, bien inglés, francés, alemán, español, chino, mandarín, música neurolingüística, que es la recomendada para la conexión neuronal, Claro. donde el cerebro recibe 2 clases diarias de 9 minutos. Ok. Mañana y tarde noche, diario. Claro. No es una vez a la semana o 2 veces a la semana, porque el cerebro aprende todos los días. Claro, sí, por supuesto. Y hace un momento nos mencionabas y nos hacías saber algo bien importante para los padres de familia, que esta etapa en la que el cerebro tiene una capacidad impresionante de adaptación, de neuroplasticidad, es una etapa que tiene ciertos años, pero que no va a esperar al padre de familia, no va a esperar a que esté listo o a que conozca estas herramientas. ¿Cuál es esa etapa? ¿De qué año a qué año se presenta esa etapa en la que el cerebro está altamente capacitado para adaptarse? ¿Cuándo comienza? Sí, Cuando se desarrolla el oído en vientre materno y es promedio al tercer mes. al tercer mes. ¿Y concluye aproximadamente? Pues no concluye nunca. Ok, Eso es durante toda la vida. ok. De hecho, la plasticidad neuronal es para siempre. Sí, claro. Solo tiene sus momentos más altos en el comienzo y son los que tenemos que aprovecharlos. Exacto. La neuroplasticidad, por supuesto, va a ser una herramienta en todos nosotros, tanto en ti como en mí, pero nos decías que tiene una etapa en la que esa neuroplasticidad está en su tope máximo. Para hacerte un resumen, de 0 a 6, 7 años se crea el 90% de las conexiones neuronales con las que el cerebro va a trabajar toda la vida. Y es el Ok. momento para aprovecharlo. Entonces, esa es la etapa más importante de desarrollo. Es la más importante. Esa es una etapa de la más importante. Y la otra es la etapa del papá. Claro, Cuanto más rápido comience, mayores resultados. por supuesto. Y también nos comentabas, es que voy extrayendo ciertos conceptos de lo que mencionas para quizá intentar profundizar en cada uno de estos, porque también nos hablabas que el hecho de que un niño pueda hablar 5 idiomas se le hace conocer como políglota, ¿cierto? Es correcto. Eso le abre muchísimas puertas en el mundo hoy en día. Pero también mencionabas que aparte de el escuchar el idioma, también debe haber un refuerzo auditivo a través de música, Es correcto. ¿cierto? ¿Qué tipo de música le recomiendas a un padre de familia ponerle a su hijo? La música neurolingüística está aprobada por todos los médicos, que es la que te recomiendan, que es básicamente también la música clásica, Mozart, Claro, Bach, Beethoven. claro, por supuesto. Y todo esto, pues como nos comentabas, hablamos también del desarrollo del ser humano, ¿no? Desde el vientre. Hace un momento platicábamos que el ser humano, pues desde los 18 días empieza ya a tener presencia importante de órganos que van a ser vitales en nuestra vida. ¿Cómo podríamos definir o cómo podríamos explicar este desarrollo del ser humano hasta los 7 años? ¿Cómo va cómo va desarrollándose este ser humano hasta los 7 años? ¿Cómo podríamos definir ese proceso? Ok. Llega el cerebro al día 18 de la concepción. Al tercer mes se despierta el oído. El cerebro ya viene con más de 100.000 millones de neuronas. Que ahí están todas, pero están sueltas. Estas se van conectando a través de estímulos, repeticiones, experiencias. Se va formando el conocimiento, que es lo que vas a ocupar en la vida. Todo el vientre materno, nacemos y hasta cumplir 2 años es la etapa más alta del desarrollo porque se mantiene la plasticidad neuronal, esa adaptabilidad al 100%. A partir de los 2 años, día con día, empieza a disminuir, como alejándose. O sea que cada día va a ser menos. O sea, es mejor hoy que mañana, Sí, claro. mañana que pasado. Sí, claro. Entonces casi se detiene a los 6, 7 años. Pero cuanto antes empieces, más altos serán los resultados. Esto significa de que si tú quieres enseñarle idiomas a tu hijo y quieres empezar cuando tenga 6 años porque todavía piensas, como pensábamos antes, ¿no? Ahí está muy chiquito todavía no es momento, no lo quiero saturar. Claro. De todas maneras el cerebro lo va a hacer. El Claro. tema es que tú se lo presentes de manera precisa, ordenada. Nosotros, por ejemplo, para empezar con bebés con este tipo de estímulos, no recomendamos las pantallas. Ok. Lo más importante en ese proceso, en el comienzo, son los audios. Ya cuando nace el bebé, a partir de los 2 meses, puedes empezar con la parte visual, con las tarjetas. Son Ok. tarjetas educativas, tarjetas didácticas o también conocidas como las flashcards. Ok. Y esas podrías empezar con él y a través de los sonidos también,
Y cerca del año vas a ver una mejoría muy buena y un mejor desarrollo para tu niño, ¿no? Ok. Donde todas esas habilidades se van a notar. Atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, que son las habilidades que se desarrollan. Entonces, Claro. a veces a veces no, en la mayoría de los adultos y los jóvenes, el gran problema que tienen de aprender Sí. se originó en la infancia, por falta de atención a estos periodos de desarrollo. Entonces, cuando tú eres papá y te preparas, estoy embarazado, ya empiezo, voy a hacer lo que me dice el médico, le voy a poner música, le voy a hablar, y si le puedo acercar otros idiomas, mejor. Claro. Tú te llevas a tu niño a China un año, te llevas otro año a Alemania, y te vas otro año a Francia, y otro año a Estados Unidos, y visitaste 5 países, tuviste 5 años fuera con tu niño, recién nacido, regresas, tu niño tiene 5 años, va a hablar varios idiomas, Sí, claro. pero tu niño nunca fue a aprender idiomas. Pero es que Fue es el el entorno exacto. y la etapa de desarrollo. Ok. LinkedIn viene a cubrir esas áreas. Tú puedes Claro. aprovechar los trayectos con tu bebé de tu casa al súper, que te hace normalmente 10, 15, 20 minutos, y le pones los audios y vas con una clase que dura 9 minutos, camino al súper y aprovechando ese tiempo. Y tu niño, le estás ayudando a tu niño a que se desarrolle mejor. Sí, claro. En la casa, en donde andes. Esa es la gran ventaja que tiene la metodología de LinkedIn, ¿no? Y es una inversión de 9 minutos. Es una inversión, la mejor inversión que haces es en la educación y en más yo creo que en la formación para que se eduque mejor, para que pueda tener, para que se adapte mejor, para que aprenda mucho más fácil, para que su cerebro sea más ágil. Y notamos todos los días gente mucho más ágil que otra, gente más inteligente que otra. Nosotros somos más inteligentes que otras personas y menos que otra. Sí, claro. Y todo va a depender siempre de los primeros años. Por eso, papá, mamá, es importante prestarle mucha atención a estos periodos de desarrollo. Cuanto más chiquito esté, más alta está la plasticidad y es cuando hay que aprovecharlo. Sí, claro, por supuesto. ¿Y esto, dónde se va a ver el resultado de todo esto en el futuro del ser humano? Porque si a un niño se le dieron estos estímulos desde los primeros 6 años, el resultado los va a poder notar el padre más adelante. ¿Cómo? Como hablábamos al principio, ¿no? Que va a poder ser una persona capaz de resolver problemas, una persona creativa, una persona inteligente y una persona que pueda destacar en sus entornos. Todo está concentrado en los primeros años y ahí se ven los resultados, desde el primer año. Ok. El primer año por ahí ves resultados muy buenos, ¿Cómo qué resultados pero puede ver mínimos, un, cómo qué resultados puede ver un en la padre de atención, familia? Ok. en la memoria, en el lenguaje, en el vocabulario, en cómo se expresa. Ok. Acuérdate que fue entrenado el oído Sí, claro. con varios idiomas y los idiomas son frecuencias. Sí, claro. Tener la más baja, que es la lengua romance, que es el español, el francés, también está el portugués, el italiano, el anglosajón, que es el alemán, el inglés, entre otros. Sí, claro. Y después tenés el más alto, que es el oriental. Claro. Podríamos hablar del chino, del mongol, del coreano, del japonés. Entonces, el oído se entrena entre ese triángulo fonético. Entonces, mañana cuando quiera aprender cualquier idioma, lo va a aprender sin problema. Su Claro. oído está adaptado, está preparado. ¿Qué pasa cuando llegas con tu niño a la escuela de 6, 7 años? A aprender. Porque según tú estaba muy chiquito. Se Claro. perdió esa oportunidad. Y es muy probable que vaya a enfrentar problemas para avanzar en todo. Sí, claro, por supuesto. Entonces, qué importante es eso. Le vas a facilitar toda la vida. La estimulación temprana es algo que debería estar regulado y que no está regulado. Sí, claro. Y qué gran regalo entonces es para los niños. El mejor regalo que le vas a hacer a tus hijos, Por supuesto. de por vida. Y sea cual sea la inversión, hablando de términos de dinero, ese dinero seguramente sí lo vas a recuperar. Pero el momento de la etapa de tu hijo, ese no se recupera. Claro, por supuesto. Qué interesante. Y oye, Esteban, platícame, ¿cuánto tiempo llevas hablando de todos estos temas? Hablando de todos estos temas Sí. y ya más de 10, 12 años. Ok, oye, qué interesante. Y a lo largo de estos 10, 12 años, ¿cuáles han sido algunas de esas experiencias o algunos de esos casos que a ti te han marcado en los que cada día y cada uno de esas experiencias te convencen de que estamos en el camino correcto? Pues algo que me quedé muy así sorprendido, así como algo muy, muy
muy impresionante y va a sonar así como que muy raro, pero Sí, real. sí, Y de sí, hecho sí. está grabado y lo podemos analizar y lo podemos ver. Ok. De un papá que le puso el método durante el vientre materno y a la niña al mes de nacida le decía, hola, hola, hola. Y la niña, hola. Y está grabado, te lo voy a pasar. Sí, Lo claro. buscamos, lo tenemos ahí. Y así es en todo. Si el cerebro no recibe la información, no responde. Si tú te tardas en dársela, estás retrasando un proceso natural del cerebro de tu hijo. Entonces lo más importante acá es tomar conciencia, informarse, prepararse. Si vas a tener un bebé, un niño, prepárate antes. Porque ya como que se terminó esa etapa de que ahí vamos sobre la marcha. Y uno se hace papás en el camino y aprendiendo y cometiendo errores. No, ahorita ya nos podemos preparar. Ya hay mucha información. Entonces, lo mejor que le puede pasar a un papá es prepararse antes de tener un bebé. Entonces, le vas a mejorar todo su desarrollo. Y ese niño va a ser exitoso en lo que sea. Pues no va a tener problemas de aprendizaje. Sí, claro, por supuesto. Oye, qué experiencia tan interesante, ¿no? Que tan pequeño pudiera empezar a gesticular ese tipo de expresiones. Me pareció fascinante. Bueno, hoy en día te puedes meter en YouTube y muchos papás que están presumiendo a sus bebés de niños que están leyendo al año, incluso antes. Hay Sí, casos sí, de niños claro. de 7 meses que están leyendo, no hablan, están balbuceando apenas. Pero si las palabras le pones perro, gato, ¿qué dice perro y qué dice gato? Y te señalan. Ok. El color rojo y el color azul cuál es y te señalan. Pero vienen de un entrenamiento anterior. Cuando un niño habla al año y medio, 2 años, que es lo normal, y luego el papá se desespera, pues ay, ya va a cumplir 2 años y medio, 3 y todavía no habla. Sí, Claro, lo que pasa es que está muy mimado, muy protegido, muy cuidado de esto, cuidado de... O sea, el niño necesita información, necesita alimentarse. Cuando un niño habla al año y medio, 2 años, acuérdate que hay un proceso anterior. claro. Y es cuando empiezan desde el vientre materno a recibir esta información. Haz de cuenta que cuando llegas a la vida es una hoja en blanco, una historia nueva para escribir. Qué interesante. Hace poquito escuchaba una reflexión que decía que cuando nacemos, todos somos como un cheque en blanco y que podemos ponerle ahí la cantidad que nosotros queramos. Sí, 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 Si le ponemos muchos ceros o poquitos ceros. sí, sí. Pero en eso, de acuerdo a lo que acabamos de platicar, llegó a la conclusión de que en eso también participa el padre de familia. Hablándolo de forma literaria, en cuántos ceros le vas a poner ese cheque. Y en cuántos ceros, pues depende de, como bien decíamos, de los estímulos y del entorno. Correcto. De cómo el padre de familia favorezca los estímulos y el entorno en el que se vaya a desarrollar este niño. La verdad es que me pareció muy interesante el platicar de todos estos temas que creo que son verdaderamente importantes para un padre de familia. Me parece que un niño que se desarrolla con estas herramientas, pues es un niño que tiene ya muchas puertas abiertas. Y por eso me gustaría preguntarte, Esteban, ¿de qué forma un padre que nos está escuchando puede contactarse contigo para conocer más acerca de Link Kids, acerca de esta metodología de la que tú nos hablas tan apasionadamente? Pues tenemos presencia en todas las redes sociales, también nuestra página oficial, linkkids.com.mx, linkkids con una K ¿Ok? y una palabra sola. Ok, Pero le ponen link y kids. Y ok, no se encuentra, ¿no? Es linkkids, una palabra sola, que es enlace de niños.com.mx. Y ahí estamos, y bueno, ahí estamos para brindarle toda la información. Hay un botón de WhatsApp también, hay un teléfono, y por ahí nos pueden contactar. Y crecer con idiomas siempre le vas a dar una gran ventaja competitiva a tu hijo, ¿no? sí, claro, por supuesto, aprovechando las edades correctas. Por eso muchos adultos les cuesta el aprender idiomas, ¿no? Ya cuando son adultos. Es correcto. Pero no es por el idioma en sí. Ok, Porque si no, si el inglés fuera un problema, pues en Estados Unidos tendrían problemas para hablarlo. No es el claro, eso problema. tiene mucho El sentido. problema es la edad que se presenta. Entonces, cuanto antes le presentes idiomas, va a ser mejor. ¿Cuántos idiomas? No hay límites. El cerebro tiene una capacidad infinita en esa etapa. Oye, pues qué apasionante hablar del cerebro, hablar de la educación, hablar del desarrollo del ser humano y hablar de todas estas capacidades
que se le pueden dar a un niño desde los primeros años de vida. Y qué gran regalo para ellos. Me encanta toda esta visión, toda esta metodología. Sabes que ambos somos apasionados de todo este tema del desarrollo humano y qué gran oportunidad el haberla compartido con las personas que nos escuchan. Por eso me gustaría ir cerrando quizá este espacio y pedirte que si tuvieras la oportunidad en este momento de dar un mensaje a todos los padres de familia, a todos los maestros, directores que nos están escuchando, ¿qué les dirías? Pues les digo que aprovechen esta magnífica etapa porque no se repite, es la mejor de toda la vida. También en preescolar, que están los niños pequeños, de maternal, prenatal, y aprovecharla con estímulos adecuados, no ponerles pantallas en el comienzo, ponerle material didáctico, y el oído es fundamental. Aprovechar en sí la etapa más importante del desarrollo humano. Yo creo que ahí le vamos a dar mejores ventajas y herramientas para que todo lo que vayan a aprender les sea mucho más sencillo, más práctico, y así podamos crear generaciones polímatas, cerebros mucho más versátiles, donde ingresa el poliglotismo, las matemáticas, las artes y un cerebro mucho más activo, ¿no? Aprovechar esas capacidades con las que llegamos al mundo. Claro. Que las descubrimos ya cuando el niño ya está grande, ¿no? Sí. Pero qué bueno, felicidades a todos los maestros, directores, profesores con esa gran labor de educar, de enseñar. Y no nos olvidemos tampoco de esta etapa súper importante, la estimulación temprana a nivel conexión neuronal desde el comienzo. Por supuesto, qué mensaje tan importante para los padres de familia y sobre todo que puedan los padres de familia aprovechar a las personas que se especializan en estos temas, a las personas que se encargan de acompañar en todo este proceso, como es tu caso. Entonces, para recordarles, tu nombre es Esteban Ataides. Mi nombre es Esteban Ataides, ya casi 30 años de experiencia en educación infantil. Y también CEO de Link Kids. CEO de Link Kids, México. que fue un método de estimulación temprana que fue creado con supervisión de expertos. Tenemos científicos detrás de todo esto, donde avalan todos los procesos del programa. Y el mejor aval que tenemos son los testimonios de los papás, ¿no? Tenemos ya casi 9 años dando resultados, que es lo más importante. Qué maravilla, amigo, porque me parece extraordinario los resultados. En algún momento escuchaba, y bueno, también veía un programa de noticias en el que salió la metodología, en noticias a nivel nacional. Es correcto. Entonces, cuando vi los resultados me parecieron impresionantes y si alguien que nos escucha quiere buscarlos, pues están ahí en internet. ¿Cómo los pueden buscar? linkkids.com.mx linkkids.com.mx Linkkids con una sola K y una palabra sola. .com.mx Y ahí poder ver los resultados de todo este trabajo. Ahí tenemos muchísimos testimonios. Amigo, pues muchísimas gracias por habernos brindado parte de tu tiempo. Sé que tienes una agenda ocupada visitando a muchas personas para acompañarles, instruirles en este proceso tan importante. Y qué bueno que nos hayamos dado la oportunidad de acompañar también a las personas que nos escuchan y que conozcan de qué se trata todo esto y que es un tema tan importante, el desarrollo de sus hijos. Yo creo que es lo más importante. Pues yo creo que todas estas personas, estos papás, estas mamás y todos los maestros también deben estar muy agradecidos contigo, Ángel, por crear un programa con una información muy valiosa para el desarrollo de la educación en México. Muchas gracias. Estamos ahí siendo parte del proceso para cada vez hacer más notorias y hacer evidentes lo importante de la educación. Y gracias por participar, gracias por tus enseñanzas, gracias por tu entusiasmo y muy agradecidos, por supuesto, por el tiempo. Gracias por invitarme, gracias nuevamente a ti, Ángel. Gracias.